Me lío un montón con los proyectos. Yo los empiezo todos pensando que los voy a hacer súper sencillos y empiezo a añadir una cosita por aquí, otra cosita por allá, una idea que me viene a la cabeza y al final pues ya sabéis lo que pasa. Así que a veces me siento delante de la mesa de trabajo y digo, hoy sí que voy a hacer algo sencillo. Y esto es lo que pretendo enseñaros hoy. No sé si lo voy a conseguir. En este vídeo voy a proponeros unos pendientes muy sencillos, hechos a partir de una textura, pero una textura que vamos a hacer nosotros con silicona en pasta. Y es que se han puesto en contacto conmigo desde Resin Pro, que es una tienda especializada en resinas, siliconas y composites en general, para probar sus productos. Y me han dicho, oye Ana, ¿tú querrías que te enviáramos una serie de productos y los pruebas y haces algún vídeo y nos dices qué te parece? Y yo he pensado, pues, oye, pues sí, ¿por qué no? A ver qué tal funcionan. Y esto es todo lo que me han enviado para probar. Una silicona en pasta, una resina para piezas impresas en 3D para suavizar su superficie, una resina especial para artistas, sobre todo para trabajos de pouring y demás, un montón de pigmentos neón y una resina UV con sus moldes y fornituras y demás. Así que os iré mostrando lo que hago con todos estos productos. Vamos a hacer una serie de vídeos a ver qué tal funcionan. Además, me han dicho que si queréis probar sus productos os hacen un 10% de descuento usando el código ANABELCHI. En la descripción del vídeo os dejo la dirección de la página web en la que podéis comprar. Hoy probaré la silicona en pasta. Pues vale, vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es construir nuestros originales usando arcilla polimérica. Y para eso usaremos la extrusora con una boquilla pequeña. Hacemos un espagueti bien largo y lo vamos a ir enrollando sobre una lámina de arcilla. Podemos hacer diferentes diseños que hornearemos siempre a 130 grados durante 45 minutos. Vamos a hacer también los negativos de estas piezas y para eso pondremos un poco de harina de maíz sobre el primer molde y presionaremos para que se marque la textura. Volveremos a llevar al horno. Ahora vamos a usar la silicona y os preguntaréis, ¿por qué vas a utilizar la pasta de silicona si ya tienes los positivos y los negativos? Pues en realidad por 3 razones. La primera es porque la silicona es mucho más flexible que la arcilla polimérica y hace más fácil el trabajo en la impresión de texturas o de moldes, etcétera, etcétera. La segunda es porque la silicona aguanta mucho mejor el paso del tiempo. Y la tercera es que siempre voy a tener mis originales, es decir, las piezas de arcilla polimérica, para volver a replicar y hacer otra vez mis texturas o mis moldes cada vez que quiera. Esta pasta de silicona está compuesta de 2 partes que habrá que mezclar. La proporción que usaremos es de 1 a 1, es decir, la misma cantidad de la parte blanca que de la parte amarilla, y tardará unos 20 minutos en secar completamente. Recuerda que esto va a variar un poco con las condiciones climáticas. Tomamos 2 partes iguales y las mezclamos hasta que la mezcla esté completamente homogénea. Y hacer el molde es tan sencillo como presionar sobre el original que queremos reproducir y dejar que endurezca. Estos son todos los moldes que he hecho con mis originales. Como veis, son muy flexibles y han quedado muy bien marcados. El paso que viene a continuación es de lo más sencillo. Solo tenemos que presionar una lámina de arcilla con la textura de silicona que hemos hecho y la impresión se verá perfectamente nítida. Para la decoración vamos a usar pinturas acrílicas y un cepillo de dientes y vamos a ir pintando con las gotas que salen disparadas. Comenzaremos por los colores más claros e iremos añadiendo progresivamente los tonos más oscuros. Vamos ahora a resaltar la parte superior de la textura añadiendo un poco de color con los dedos. Intentaremos no coger mucha pintura o la pieza se recargará demasiado. Ahora cortamos las formas usando cortadores y cuchillas y vamos al horno.
No hace falta que esperes a que la pintura se seque para hornear. Después de cocida saldrá perfectamente seca. Como hemos utilizado pintura acrílica, vamos a protegerla con un barniz. En este caso he usado uno mate, y la particularidad de este barniz es que después de seco hay que hornearlo para que termine de endurecer. El montaje que he hecho para finalizar estas piezas es el mismo que hice en el vídeo de los pendientes de Silk Screen Efecto 3D. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y este es el resultado. ¿A qué son sencillos? En cuanto a la silicona, es verdad que yo suelo utilizar silicona líquida en mis proyectos y es que me da la sensación de que una silicona líquida capta mucho mejor todos los detalles del positivo que queremos reproducir. El problema es que es muy engorroso para trabajar. Necesitas un contramolde para poder verter la resina dentro, necesitas recipientes para hacer las mezclas, ser muy precisa en estas mezclas y sobre todo necesitas algo así como 24 horas de espera para conseguir que quede totalmente endurecida. Sin embargo, en pasta lo que me permite es que estos tiempos se acorten hasta más o menos 20 minutos, 25 minutos, no mucho más. Y además la calidad que me da es más que aceptable, realmente ya lo habéis visto, es una calidad muy buena. Así que ya sabéis, si queréis probar esta silicona en pasta, podéis ir a la página web de Resin Pro y con el código de descuento ANABELCHI tenéis un 10% extra. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y como siempre, muchas gracias por verme.